Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Si eres nuevo o nueva, muchísimas gracias por darte una vuelta, espero que te quedes. Y si ya eres de la familia, un abrazo enorme. Sabéis que en este canal nos encanta el mundo del espectáculo, las series, las películas, las celebrities y todo lo que les rodea. Y hoy tenemos un tema que va a dar que hablar. Porque vamos a hablar de un distanciamiento. Un distanciamiento que, como dice el título, es de esos que nos dejan con la intriga, con la duda. Un distanciamiento con razones secretas. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos hicieron soñar a millones de personas. Dos actores que, gracias a Love is in the air, conquistaron corazones en todo el mundo. Dos personas que en la ficción, y en la vida real, parecían la pareja perfecta. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ese distanciamiento que tanto se ha notado? ¿Cuáles son esas razones secretas que están detrás de esta historia? Prepárense porque hoy vamos a desgranar todo esto. Antes de empezar, y para que no se me olvide, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad que cada día crece más y más. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, comenzamos. Primero, para contextualizar, vamos a recordar un poco cómo fue la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el rodaje de Love is in the air en 2020. La química entre ellos era evidente e innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que nos hacía reír, llorar y suspirar, sino también fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron pronto a circular, y las fotos de ambos juntos, riendo, compartiendo momentos, no hacían más que alimentar esas especulaciones. Y entonces, ¡boom! En abril de 2021, la confirmación. Kerem y Hande se mostraban públicamente como pareja. Redes sociales inundadas de fotos, de mensajes de cariño, de celebraciones. Eran, sin duda, la pareja del momento. Las fans de la serie y en general, la gente estaba encantada. Era como si la magia de la ficción se hubiera trasladado a la vida real. La gente soñaba con su amor, con su felicidad. Les veíamos juntos en eventos, en viajes, parecían inseparables. La relación duró aproximadamente 1 año y medio. En el verano de 2022, las noticias saltaron, Hande y Kerem habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Y ahí es donde entramos en el meollo de la cuestión, en esas razones secretas que tanto nos intrigan. Una de las primeras teorías que surgieron, y que aún resuena, es la del tiempo. La apretada agenda de ambos actores, con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, podría haber dificultado la continuidad de la relación. Es muy común en el mundo del espectáculo que las distancias, los rodajes, las giras, acaben pasando factura a las relaciones. Las largas estancias fuera de casa, la falta de tiempo para verse, para compartir momentos juntos, podrían haber generado una tensión que poco a poco fue desgastando la relación. Imaginemos por un momento la vorágine de trabajo que implica ser una estrella de la televisión, especialmente cuando se trata de un fenómeno global como Love is in the air. Las llamadas al rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas, las sesiones de fotos, todo eso requiere tiempo, energía y sobre todo, una gran dedicación. Para Hande y Kerem, que se encontraban en la cima de su carrera, compaginar todo eso con una relación sentimental debió ser un desafío titánico. La distancia geográfica, inevitable en muchos casos, se convierte en un enemigo silencioso. Las videollamadas, los mensajes, los fines de semana planeados, pueden ayudar, pero no sustituyen la cercanía, el contacto físico, la espontaneidad. La rutina, la falta de contacto, la soledad, pueden crear un vacío que a la larga, puede pasar factura a la pareja. Además, recordemos que Hande y Kerem son dos personalidades fuertes, dos personas con mucho carácter, con ambiciones profesionales muy claras. Ambos son muy trabajadores, muy dedicados a sus carreras. Podría ser que en un momento dado, esas prioridades entraran en conflicto, que cada uno tuviera que elegir entre su pareja y su trabajo, y que esa elección, lamentablemente, fuera en detrimento de la relación. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, la presión es constante y las oportunidades efímeras.
Ambos actores, en la cúspide de su fama, seguramente sintieron la necesidad de aprovechar al máximo el momento, de consolidar su carrera, de explorar nuevos horizontes profesionales. ¿Podría ser que en algún momento sintieran que la relación les estaba frenando? ¿Que les impedía avanzar? Es una posibilidad, aunque dolorosa, plausible. Otra de las posibles razones, y con acento entramos en terreno más delicado, es la de las influencias externas. El mundo del espectáculo está lleno de presiones, de rumores, de especulaciones. A veces la gente que rodea a las parejas, ya sean amigos, familiares, o incluso los propios agentes, pueden influir en la relación, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Hubo presiones externas? ¿Alguien aconsejó algo que a la postre no benefició a la pareja? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad. La figura del agente en este caso puede jugar un papel fundamental. Un agente es mucho más que un representante, es un consejero, un estratega, un amigo. Y en ocasiones, los agentes pueden tener intereses que no siempre coinciden con los de la pareja. Podría ser que algún agente, por ejemplo, aconsejara a Ande o a Kerem centrarse en su carrera, en detrimento de la relación. Que sugiriera que la ruptura sería beneficiosa para su imagen pública. Es una especulación, claro está, pero no es descabellada. También hay que tener en cuenta el tema de la compatibilidad. A pesar de la evidente química de la pasión inicial, a veces las cosas no funcionan. La vida en pareja es un constante compromiso, un trabajo diario. Convivir, compartir proyectos, apoyar las ambiciones del otro, todo esto requiere mucha comunicación, mucha comprensión, mucha paciencia. Quizá con el tiempo se dieron cuenta de que a pesar de su cariño, no eran compatibles a largo plazo. Que sus personalidades, sus formas de ver la vida, no encajaban lo suficiente. La chispa inicial, la atracción física, la pasión, pueden ser el inicio de una relación, pero no garantizan su éxito a largo plazo. La compatibilidad, en cambio, se basa en la conexión emocional, en la complicidad, en la capacidad de entender y aceptar las diferencias del otro. Quizá con el tiempo Ande y Kerem se dieron cuenta de que a pesar de su cariño, no tenían esa base sólida. Y aquí, amigos, es donde llegamos al punto más espinoso, los rumores de infidelidad. ¡Ay, los rumores! En el mundo del espectáculo, es muy común que las infidelidades sean moneda corriente. ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Kerem o Ande tuvieron algún desliz? Los medios de comunicación turcos especularon con esta posibilidad, aunque nunca hubo una confirmación oficial. Es cierto que en las relaciones, la confianza es fundamental. Una infidelidad, por pequeña que sea, puede ser un golpe muy duro, y puede ser el detonante de una ruptura. La infidelidad, sea física o emocional, es una de las causas más comunes de ruptura sentimental. La traición, el engaño, la falta de respeto, pueden minar los cimientos de la relación. Si en el caso de Ande y Kerem hubo alguna infidelidad, aunque fuera un simple coqueteo, la confianza se habría roto. Y reconstruir esa confianza una vez perdida, es una tarea ardua, casi imposible. Además, no podemos olvidarnos del papel de las familias. A veces las familias pueden influir en las relaciones, para bien o para mal. Hubo diferencias entre las familias de Ande y Kerem. Algún familiar no aprobaba la relación. Es algo que desconocemos, pero que en algunas ocasiones puede ser un factor determinante. Las familias, al final, son un pilar fundamental en la vida de cada persona. La influencia de la familia puede ser determinante en una relación. A veces las familias se entrometen, opinan, critican, y eso puede generar tensiones, roces, conflictos. Si las familias de Ande y Kerem no se llevaban bien, si no aprobaban la relación, eso habría generado un clima de desconfianza, de inestabilidad. La presión familiar en estos casos puede ser muy fuerte y puede acabar por desgastar la relación. También es importante mencionar la presión mediática. Estar constantemente en el punto de mira, ser el centro de atención, puede ser muy agotador, muy estresante. Los paparazzi, las entrevistas, las portadas de las revistas, todo eso puede afectar a la relación. Es posible que la pareja no supiera gestionar esa presión, que se sintiera agobiada por la constante exposición pública. El acoso de los paparazzi, la especulación de los medios, la presión de los fans, pueden ser muy desgastantes para una pareja. La intimidad, la privacidad, son derechos fundamentales que en el mundo del espectáculo, a menudo se ven vulnerados.
Si Ande y Kerem no supieron gestionar esa presión mediática, si no encontraron la forma de proteger su intimidad, la relación podría haber sufrido las consecuencias. Y por último, y no menos importante, la madurez. A veces, dos personas que se enamoran jóvenes, cambian con el tiempo. Sus prioridades, sus intereses, sus objetivos vitales, pueden evolucionar de forma diferente. Lo que en un momento dado parecía perfecto, con el tiempo puede dejar de serlo. Es posible que Ande y Kerem hayan madurado en direcciones distintas, y que eso haya dificultado la continuidad de la relación. El amor, a menudo, es una montaña rusa emocional. Al principio, todo es perfecto, todo es pasión, todo es emoción. Pero, con el tiempo, las cosas cambian. Las prioridades cambian, los intereses cambian, las personas cambian. Si Ande y Kerem evolucionaron en direcciones distintas, si sus objetivos vitales se distanciaron, la relación, inevitablemente, se habría resentido. ¿Y qué ha pasado después de la ruptura? Pues bien, después de la ruptura, el distanciamiento se ha hecho palpable. No se les ha visto juntos, no se han dedicado mensajes públicos, no se han seguido en redes sociales. Es como si hubieran decidido cortar por lo sano, cerrar el capítulo. Y esto, amigos, es lo que nos hace pensar que hay algo más, que hay secretos que aún no conocemos. El silencio en estos casos es muy elocuente. Si la ruptura hubiera sido amistosa, si no hubiera habido ningún conflicto, es probable que se hubieran mantenido en contacto, al menos de forma cordial. El hecho de que se hayan distanciado por completo, de que no se hayan dirigido la palabra, sugiere que hay algo más, que hay una razón oculta que explica ese distanciamiento. Ande, después de la ruptura, ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series, participando en proyectos solidarios y disfrutando de su vida personal. Siempre radiante, siempre sonriente. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, viajando por el mundo y enfocándose en sus proyectos profesionales. Ambos han intentado, con mayor o menor éxito, pasar página. Ambos han demostrado una gran profesionalidad, una gran entereza. Han seguido trabajando, han seguido brillando, han seguido viviendo. Pero ¿cómo es realmente su día a día? ¿Cómo han gestionado el dolor de la ruptura? ¿Han encontrado la forma de olvidar? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, muchas veces las rupturas son muy mediáticas, muy ruidosas. Pero en este caso, el silencio ha sido la tónica. Un silencio que para muchos es más revelador que cualquier declaración pública. Un silencio que nos dice que quizá las razones de la ruptura son más complejas de lo que aparentan. El silencio, en este caso, es un muro infranqueable. Es la prueba de que hay algo que no se quiere revelar, algo que se prefiere mantener en secreto. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué se esconde detrás de él? Son preguntas que por ahora quedan sin respuesta. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? ¿Se reconciliarán algún día? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que como fans, nos queda el recuerdo de su amor, de su química, de esos momentos mágicos que nos regalaron en Love is in the Air. Y por supuesto, la intriga de saber qué fue lo que realmente pasó, qué razones secretas están detrás de este distanciamiento. El futuro, en este caso, es una incógnita. La reconciliación en el mundo del espectáculo es posible. Pero, ¿es probable? ¿Es deseable? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es cierto es que pase lo que pase, siempre recordaremos su amor, su química, su magia. Y por supuesto, siempre nos quedará la intriga de saber qué pasó realmente, qué razones secretas están detrás de este distanciamiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigas. Hemos intentado desgranar las posibles razones del distanciamiento entre Ande y Kerem, explorando diferentes teorías y especulaciones. Como veis, el tema es complejo y las respuestas no son fáciles. Pero espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado las posibles causas, desde la agenda apretada hasta las infidelidades, pasando por las influencias externas, la compatibilidad y la presión mediática. Cada una de estas teorías tiene su lógica, su base, su fundamento. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón real de la ruptura? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Espero que os haya gustado este análisis, que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo.
Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuáles son vuestras teorías sobre la ruptura de Hande y Kerem? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es la razón secreta que más os convence? Contádmelo todo. Vuestras opiniones, vuestras teorías, son muy importantes para mí. Me encanta leer vuestros comentarios, debatir, intercambiar ideas. Así que no dudéis en participar, en compartir vuestras opiniones. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios, dar me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y podamos seguir trayéndoos más vídeos como este. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran aliciente para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.